Bueno, muy buenas tardes a todos. Les saluda Andrés Silvera, encargado del Departamento de Socios y Eventos de la Cámara Alemana. Es un gran honor contar con la presencia de todos ustedes. Quiero agradecerle a Gonzalo Sobral, a Sebastián García y a todo el equipo de Data Academy por hacer posible este taller, además de nuestros sponsors oficiales, que obviamente sin ellos esta actividad no podría ser posible, que son BAS, de Schenker y Bader. Saludo también no solo a los participantes que nos acompañan hoy de diferentes partes del Uruguay, sino que a todos los socios de las cámaras alemanas de toda Latinoamérica que apoyaron con la difusión del evento y la verdad estamos muy contentos de que estén presentes. Los invitamos a dejar las preguntas en la pestaña de preguntas y respuestas que encuentran arriba a la derecha y luego de que terminemos la exposición los invitamos a la sala de networking que ya algunos estuvieron hace un rato. Si hay alguno que cuando ingrese no puede utilizar su cámara y micrófono, lo invitamos a salir y a volver a entrar y van a poder dar los permisos para que funcione. Así que bueno, los dejo con Sebastián y bueno, que disfruten del evento. Muy bien, Andrés, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Un placer enorme estar compartiendo con ustedes esta presentación. Yo siempre hago la broma de que una de las cosas que más me gusta hacer en la vida es la docencia. Entonces, este tipo de eventos, además de poder despuntar el vicio de la docencia en la universidad, me permite despuntarlo en lugares distintos como este. Así que si les parece bien, lo que vamos a hacer es compartir primero la presentación que vamos a utilizar hoy. Y les cuento que vamos a tener una aproximación a la inteligencia artificial lo más simple posible, pero yendo a los fundamentos más importantes, a lo que realmente hace a la inteligencia artificial, tratando de hacer algo que para nosotros es siempre muy importante, que es derribar mitos. Para nosotros y para mucha gente hoy en día la inteligencia artificial está de cierta manera rodeada de mucho humo, ¿sí? Por eso es lo que representa esta primera slide. Parece que todo es posible con la inteligencia artificial, parece que de alguna manera todo es posible resolverlo mediante ella. Las máquinas van a dominar el mundo. Ya desarrollaron su propio lenguaje por el cual se están comunicando. Esto salió publicado no hace mucho en un artículo de un medio de prensa. Entonces, hoy los invitamos a este viaje, de alguna manera, para empezar a derribar mitos y que nos queden claros cuáles son los conceptos fundamentales detrás de la inteligencia artificial y los conceptos que hay de fondo. Como primera cosa, los invito a viajar en el tiempo y encontrarnos con esta primer publicación que no sé si lo llegan a ver, pero tiene fecha octubre de 1950. Es una publicación de Alan Turing, eh, uno de los padres de las ciencias de la computación y en particular de lo que es la inteligencia artificial. No sé si ustedes han visto la película El Código Enigma. El Código Enigma, o The Imitation Game, de alguna manera muestra una parte, depende de la parte más pública de la vida de Alan Turing, eh, donde él muestra, bueno, a ver, su desempeño fundamental durante la Segunda Guerra Mundial, lo que fue lograr romper el código criptográfico por el cual se comunicaban los nazis, ¿verdad? Eh, pero su aporte a la ciencia de la computación viene justamente con este primer artículo, además de otros, que además este artículo lleva el mismo nombre que la película en inglés, The Imitation Game, donde él se hacía esta primera pregunta, ¿no? Si las máquinas podían pensar. De hecho, hay una escena de la película donde perfectamente se puede ver esto, ¿no? Donde él está siendo interrogado por un policía eh, y él se pregunta, ¿no? Si las máquinas pueden pensar o si las máquinas pueden pensar como los humanos. Y él lo que hace en el artículo primero, bueno, define lo que quiere decir pensar y define lo que quiere decir máquina.
Y es muy difícil definir lo que es pensar. En esa época era muy difícil también definir fácilmente si una máquina podía pensar. Una época donde las máquinas estaban construidas de básicamente artefactos que hoy ya no se usan más, como las válvulas, ¿sí? Todavía era una época pre-transistor, no habían computadoras digitales. Pero a pesar de eso, Turing empezó a sentar estas bases, que ya en el año 1956, 6 años después de este artículo, apareció ya acuñado el término inteligencia artificial por parte de John McCarthy, justamente 2 años después de la muerte de Alan Turing. Y Alan Turing lo que diseñó fue un test, que justamente ese test era el juego de la imitación. Ese test estaba basado en lo que estamos viendo acá. Una persona, un ser humano, que se enfrentaba básicamente a dos computadoras. ¿Sí? Él veía dos computadoras. De hecho, lo sigue viendo. Hoy este test dejó de llamarse The Imitation Game o test de la imitación y pasó a llamarse test de Turing. Y esta persona C interactúa con su monitor A, interactúa con su monitor B, solo que fíjense que detrás de uno de esos monitores hay una computadora y detrás del otro hay un ser humano. Y lo que se busca es si la computadora A puede engañar al ser humano C de tal forma de hacerle creer que en realidad no es una computadora, sino es un ser humano. Esto 72, 71 años después de que Alan Turing haya escrito, haya propuesto este test a partir de ese artículo que les mostraba hace unos minutos, todavía no fue superado. Ningún sistema computacional ha logrado superar el test de Turing. Obviamente tiene un premio asociado, un premio monetario, pero ni siquiera los asistentes conversacionales más avanzados lo han logrado hacer. Por lo tanto, esto nos posiciona en lo que, bueno, de alguna manera es posible que la inteligencia artificial hoy haga. Pero los invito primero a abordar los conceptos colaterales de la inteligencia artificial y entenderlos en criollo, entenderlos en términos mundanos, para después meternos de lleno en la definición de inteligencia artificial e ir al hueso y entender específicamente qué hace, qué se busca. Vayamos primero a estos conceptos que aquí, permítame el término, son conceptos que comenzaron dentro de la propia industria a prostituirse de cierta manera porque se están utilizando de manera indiscriminada y muchas veces sin una sin tener en cuenta la definición original del concepto. Y vayamos primero a lo que es la ciencia de datos. La ciencia de datos es justamente eso, es un nuevo paradigma de la ciencia, muy, muy asociado a la inteligencia artificial, muy asociado a cómo hoy se hace ciencia en el mundo. Hace 1000 años, hace miles de años, la ciencia era empírica, ¿verdad? Se demostraron los fenómenos naturales, básicamente, y eso abarca la mayor parte de la historia del ser humano. Y ese fue el primer paradigma de la ciencia. El segundo paradigma de la ciencia apareció recién en los últimos siglos, donde apareció la rama teórica, la utilización de modelos, de generalizaciones, ¿sí? Aquello que en el secundario empezamos a ver con teoremas, y donde aparecen esas primeras representaciones del mundo, de los fenómenos naturales, con una concepción teórica y matemática. Ese fue el segundo paradigma de la ciencia. Luego vino un tercer paradigma, pero apareció en las últimas décadas, muy reciente,
que tiene que ver con la simulación de eventos. Esto de poder simular, por ejemplo, cómo el viento impacta sobre un edificio y cuántos centímetros el edificio tiene que ceder ante ese viento, pero sin que el edificio esté construido y sin tener que someter a la estructura real a esa fuerza. Simplemente a través de modelos computacionales poder lograr eso. Y eso es la simulación. Y hoy lo que está apareciendo es el cuarto paradigma, que es la ciencia de datos. Y ese señor que está allí, que se llamaba Jim Gray, fue quien acuñó el término ciencia de datos, acuñó el término cuarto paradigma, que justamente es la intersección entre lo empírico, lo teórico, las ciencias de la computación y los datos. Y aquí esto vino a cambiar el mundo para siempre. Y aquí pensando, primero les recomiendo el libro de Jim Gray, que es El cuarto paradigma, donde así hay una aproximación bien clara a lo que son las ciencias de datos, pero eh, cuando muchas veces se nos viene la imagen de Marie Curie con sus notas, este, eh, a las cuales podían acceder unos pocos, y unos pocos podían replicar sus experimentos, eso es claramente una representación del segundo paradigma. El cuarto paradigma, la ciencia de datos, habla que hoy cualquiera puede acceder al set de datos del científico, puede acceder a las pruebas que hizo, puede replicarlas, puede acceder al set de datos, por ejemplo, del acelerador de partículas que está instalado entre Francia y Suiza, y puede hacer experimentos desde el punto de vista de identificar colisiones entre partículas y cuáles son los fenómenos, sin siquiera moverme de mi casa. Y de eso habla, en definitiva, la ciencia de datos. Y yendo un poquito más abajo, una definición que seguramente ustedes la hayan visto, empieza a ser la intersección de varias dimensiones. Empieza a ser la intersección de las ciencias de la computación, con la matemática y la estadística, y con algo muy importante que muchas veces nos olvidamos, que es el conocimiento de un dominio, el conocimiento del negocio. De nada me sirve acceder a los datos del acelerador de partículas, que salió cientos de miles de millones de dólares, si no soy físico o si no conozco cómo funciona la física de partículas. De nada me sirve acceder a una base de datos de clientes para intentar predecir cuándo esos clientes van a dejar de serlo, porque van a dejar mi compañía, porque se están yendo a la competencia, si no conozco por el funcionamiento del negocio, por más que sepa ciencia de la computación y matemática y estadística. Por lo tanto, la ciencia de datos, que allí la vemos en la intersección de los tres, es algo bastante complejo, donde la gente hoy se está formando en el mundo, y son hoy en el mundo realmente unicornios, encontrar a profesionales que tengan las tres características juntas. Si ustedes las tienen, los felicito y los invito a formarlas también, porque es lo que el mundo está necesitando. Pero aparece otro término que ahora lo vamos a ver más adelante, que se llama Machine Learning, que es el que hoy nos convoca, que fíjense es la intersección entre matemática, estadística y ciencia de la computación. Pero antes de ir a eso, vayamos un poquito a algo que constantemente se está actualizando, que tiene que ver con la cantidad de datos, hablando de ciencia de datos, esto está muy relacionado, que se generan en el mundo. Y allí hay números que nos llaman muchísimo la atención. Por ejemplo, veamos que se generan 2 millones de vistas en Twitch cada 60 segundos por minuto, 69 mensajes de WhatsApp, 69 millones de mensajes de WhatsApp enviados, 28.000 suscriptores viendo Netflix. Pero si ustedes se dan cuenta, la principal característica de todas estas empresas es que casi todas, excepto creo que 2, nacieron como empresas digitales. Nacieron como empresas que ya sabían
desde su nacimiento el valor de los datos. Y por lo tanto han aplicado ciencia de datos desde el día cero. Y han cuidado ese activo fundamental del dato para poder aplicar ciencia sobre ellos y poder remontar un negocio sobre esos datos. La única excepción de 2 empresas que no nacieron digitales allí son Netflix y Amazon, que fueron grandes sobrevivientes y que se transformaron rápidamente para ser lo que son hoy, 2 empresas montadas sobre las estructuras de datos. Pero acá lo que más nos importa y lo que hoy me gustaría que ustedes se lleven es cómo hacemos las empresas que no nacimos digitales, que somos la gran mayoría, para comenzar a transitar ese rumbo. Vayamos primero a 2 ejemplos. Uno es John Deere, que como saben, es un gran fabricante de maquinaria agrícola, entre otras cosas, que hoy ya tienen un negocio montado en la nube que lo permite es detectar la calidad del grano al momento de ser cosechado. Por ejemplo, el maíz. Por lo tanto, para determinar la calidad del núcleo del grano, lo que utilizan son millones de imágenes de grano que, analizando en tiempo real ese color, ¿sí?, que puede variar en 5 millas, ¿no?, suavemente entre un campo y otro, pero a partir del análisis de color puede determinar qué tan bueno es mi grano que estoy cosechando en tiempo real. Y para eso, esas máquinas primero están conectadas a Internet. De hecho, hoy tienen 130.000 máquinas conectadas en el mundo a Internet, a sus servicios. Están tomando de 5 millones a 15 millones de mediciones por segundo. Algo que llama la atención es que hoy John Deere es uno de los principales clientes de nube en el mundo, ¿sí?, por la cantidad de cómputo que está utilizando. Y además integran no solo los datos que ellos recogen, sino datos de más de 100 empresas, donde agregan datos de clima, imágenes aéreas, análisis de suelos, teniendo una visión amplia y generando set de datos para hacer su ciencia de datos muy ricos. Una característica que a mí me llama mucho la atención, yo abajo les estoy dejando el link por si quieren leer el artículo, es de la revista IEEE, de la Spectrum, perdón, de la IEEE, es que hoy ellos están contratando la misma cantidad de ingenieros de sistemas que mecánicos y eléctricos. Lo cual muestra cómo ellos de a poco están incorporando el mundo de la ciencia de datos y a partir de eso construyendo un servicio de valor para sus clientes. Otra empresa es Siemens, una empresa que tiene presencia obviamente en todo el mundo, tanto en medicina como en otras áreas, en particular lo que es el área de aerogeneradores. Y en este caso, ellos ofrecen un servicio muy interesante, que es permitir determinar con antelación cuándo uno de sus equipos puede llegar a romperse. Y para eso estos equipos los tienen conectados a un centro de ciencia de datos que está en Dinamarca, con personal de Siemens. Sus dispositivos, ¿sí?, son esos monstruos que vemos muchas veces en la ruta, tienen 300 sensores, generan 200 gigas de datos por día, y está la cantidad de datos que han logrado encontrar patrones en esos 300 sensores que permiten predecir la eventual rotura de un equipo con varios días de antelación. Varios días que permiten que Siemens notifique a los equipos locales para que se le haga mantenimiento a ese aerogenerador y por lo tanto evitar que quede fuera de producción durante un tiempo. Grandes empresas de Uruguay, como por ejemplo Montes del Plata, tienen este tipo de generadores porque generan su propia energía con este tipo de dispositivos y nos han confirmado que son clientes de este servicio. Lo que quiero decir es que Siemens, de vuelta, al igual que John Deere, ha montado un servicio de valor agregado utilizando ciencia de datos, siendo 2 empresas que no nacieron digitales. Ahora, definidos estos 2 conceptos, vamos a meternos un poquito más en el concepto de inteligencia artificial.
con la casi promesa de que al final de la presentación dejemos de usar el concepto de inteligencia artificial y comencemos a utilizar un concepto un poco más específico. Yo sé que esto que voy a mencionar ahora para muchos de ustedes puede ser de tapa de libro, pero es muy importante repasarlo, porque es central en lo que vamos a mencionar de acá en adelante, que es el concepto de algoritmo. Hoy el mundo está rodeado de algoritmos, desde ya hace muchísimos años, y un algoritmo no es más que un conjunto de instrucciones ordenadas que puede ejecutarse la cantidad de veces que sea necesario y siempre genera el mismo resultado. Y ahí lo hemos representado como la receta para hacer un trago, donde tenemos una serie de instrucciones que están escritas en lenguaje natural, donde dicen una coctelera, aplastar los gajos de lima y limón, etc. Una serie de ingredientes, ¿sí?, que tenemos que utilizar, y una salida, que la salida es ese trago que vemos allí en la foto. Entonces, lo que tenemos es un conjunto de ingredientes de entrada, una serie de instrucciones y una salida. Lo que nos dice el concepto de algoritmo es que si la entrada siempre es la misma, vamos a jugar un poco con que los ingredientes y la calidad de los ingredientes va a ser siempre la misma. Si nosotros seguimos a rajatabla las instrucciones, si no nos desviamos ni un poquito, siempre vamos a lograr el mismo trago. Y lo que han hecho los programadores durante décadas es escribir recetas, es escribir algoritmos, donde en lugar de tener como entrada ingredientes, han tenido datos, y en lugar de tener tragos como en salida, también han sido datos. Acá la mala noticia es que seguir repetidamente una receta para hacer el trago mal amado, aunque lo haga 1.000.000 de veces, no me convierte en un excelente cocinero ni en un excelente fabricante de tragos, ¿sí? No nos hace aprender de eso, porque no estamos experimentando, no cambiamos los ingredientes ni el orden de las instrucciones, tan solo ejecutamos órdenes. Yo me acuerdo que siendo estudiante de ingeniería, poco más que en algunas asignaturas nos obligaban a que todo lo teníamos que lograr expresar en términos de algoritmo, ¿sí? Todo tenía que ser expresable como una serie de instrucciones. Y pensándolo bien, cuando armé esta presentación, en realidad me di cuenta que no solo fue a nivel terciario, desde chicos nos enseñan a pensar en términos de algoritmo. Nos enseñan a cruzar la calle, nuestros papás nos enseñan a cruzar la calle como un algoritmo. Bueno, nos tenemos que poner en el cordón de la vereda, mirar hacia un lado, mirar hacia el otro, cuando estemos seguros que no viene nadie, cruzar rápidamente. No hay lugar para pensar, hay que ejecutar ese algoritmo a rajatabla. Nos enseñan a dividir, las maestras en la escuela nos enseñan a dividir mediante algoritmos, sumar, a restar. Entonces, solo que no sabíamos que se llamaba algoritmo. Ahora bien, esta es la definición de algoritmo, esta es la definición de lo que domina el mundo del punto de vista informático hace muchísimas décadas. Y como ya vimos, ejecutar un algoritmo muchas veces no nos hace cocineros, como en este caso. Vayamos a un caso informático, este que está acá. Para los que ya peinamos alguna cana, seguramente nos hayamos topado con algún juego de este tipo, juegos de la década de los fines de los 80. Probablemente sea uno de los primeros juegos de ajedrez para PC, donde de alguna manera la computadora ya sabía jugar ajedrez. La computadora se comportaba como el test de Turing que vimos hoy, o de Imitation Game. La computadora nos quería hacer creer que del otro lado había un jugador de ajedrez jugando
contra nosotros. Y la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿ya había inteligencia artificial, por lo tanto, a finales de la década de los 80? No se hablaba tanto del tema, o por lo menos se hablaba como algo del futuro. Estaban los libros, pero no lo veíamos reflejado en los sistemas que teníamos en ese momento en nuestras computadoras, y mucho menos en estos sistemas. Sin embargo, la respuesta es sí. Esto ya era inteligencia artificial, porque de cierta manera, este juego intentaba reproducir la capacidad cognitiva de un ser humano, en particular de un jugador de ajedrez. Ahora, ¿esto cómo se hizo? Al igual que el trago, un jugador de ajedrez experimentado lo que logró fue escribir algoritmos que permitieran hacerle creer al usuario de que se trataba de un juego de ajedrez. Pero como veíamos con el trago, él lo que hizo fue tomar su concepción de la realidad y llevarla a un conjunto de instrucciones, llevarla a un algoritmo. Había inteligencia artificial, pero no había algo que es absolutamente fundamental. No importa cuántas veces este juego fuera utilizado, que este juego nunca iba a aprender. Este juego no iba a aprender de sus errores, no iba a aprender de las partidas perdidas contra seres humanos, no iba a aprender tampoco de las ganadas. Por lo tanto, cuando un jugador de ajedrez real jugaba con este juego, bueno, una vez que le agarraba la mano ya podía ganarle y empezar a ganarle y ya dejaba de ser para él un desafío. Por lo tanto, acá lo que está viendo es inteligencia artificial, pero lo que no está viendo es aprendizaje. Y es el aprendizaje, en definitiva, el que cambió la historia de la humanidad para siempre. Ahora, ¿cómo se logra el aprendizaje en las máquinas? Veamos un ejemplo. Supongamos que ahora es un jugador de tenis que quiere desarrollar una aplicación para que otros tenistas sepan, a partir del clima, cómo va a ser si se puede jugar o no esa partida de tenis, ese juego de tenis. ¿Está bien? Por lo tanto, en el desarrollo de su aplicación, él va a recibir el clima como entrada y él va a empezar a escribir un arbolito. Va a escribir una receta, ¿sí? Va a escribir su algoritmo. Entonces va a chequear, va a preguntar si el clima está soleado, nublado o lluvioso. Si está soleado, va a chequear la humedad. Va a chequear si la humedad está alta o normal. Y si la humedad está alta, va a decir, no se puede jugar al tenis. Si la humedad está normal, va a decir que sí. Eso es lo que va a retornar la aplicación. Si está nublado, va a retornar que sí. Si está lluvioso, se fija en el viento. Va a chequear si el viento está fuerte o suave y en función de eso va a responder. Pero acá, supóngase la siguiente situación. Este juego, esta aplicación, mejor dicho, para saber si se puede jugar o no al tenis en función del clima, es descargada millones por millones de jugadores de tenis en el mundo, y en particular es descargada en Canadá. Y un día nieva. Lo que va a pasar con este algoritmo es que no va a tener forma de determinar qué pasa cuando nieva, porque ni siquiera es una salida de su algoritmo. No está considerado ni como entrada de su algoritmo. Por lo tanto, lo que va a hacer el desarrollador es agregar esa condición, etc. ¿Está bien? Ahora, ¿dónde estuvo el principal cambio asociado al aprendizaje? Es el siguiente. ¿Por qué no damos vuelta al problema? Y esto que le voy a contar ahora es, a ver, la primera vez que yo lo vi, me partió la cabeza y tiene que ver con esto de aprender.
en lugar de que el ser humano tome su conocimiento de la realidad y lo lleve a un algoritmo, como lo venimos haciendo como especie hace décadas, ¿por qué no lo damos vuelta de la siguiente manera? ¿Por qué no tomamos, por ejemplo, los últimos 14 días de datos de clima para un determinado jugador, sabiendo si jugó o no al tenis ese día? Por lo tanto, lo que estoy tomando acá, ¿qué son? Los datos de entrada, el estado, temperatura, humedad y viento, y estoy tomando el dato de salida, si jugó o no al tenis. De esta manera, si nosotros tuviéramos una forma de que el algoritmo se escriba de forma automática a partir de estos datos, lo que vamos a tener es aprendizaje. Porque el algoritmo va a adaptarse a los datos de los cuales está siendo alimentado. Entonces, aquí estamos cerquita, de alguna manera, de derribar este mito y empezar de este mito de la inteligencia artificial y llevar al centro de lo que hoy la inteligencia artificial es para el mundo, que es nada más que esto. Es aprender a partir de los datos y que de cierta manera, con esos datos de entrada y datos de salida, que veíamos recién en el ejemplo del tenis, se escriban los algoritmos de manera automática. ¿Sí? Esto dicho un poco brutalmente, pero en términos simples, los algoritmos que el tenista hizo, ese arbolito que el tenista hizo, la idea es que se pueda hacer de manera automática a partir de los datos de entrada y de salida. Y eso se hace a partir de una disciplina que es parte de la inteligencia artificial, que se llama aprendizaje automático o machine learning. La mayor parte de la economía montada hoy en el mundo que se le dice inteligencia artificial tiene que ver con el machine learning o con el aprendizaje automático. La enorme mayoría de los problemas que hoy tenemos en el mundo asociados a inteligencia artificial se van a resolver con aprendizaje automático. Por lo tanto, acá, como le decía hace unos minutos, los invito de acá en adelante a empezar a hablar en términos de aprendizaje automático en lugar de inteligencia artificial. Vamos a ver algunos ejemplos. Antes de ver algunos ejemplos prácticos, quisiera contarles que el machine learning o el aprendizaje automático se divide en tres. Se divide en lo que es aprendizaje no supervisado, aprendizaje supervisado y aprendizaje por refuerzo. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de aprendizaje supervisado y en particular, dentro del aprendizaje supervisado, verán que hay subproblemas de clasificación y subproblemas de regresión. En criollo, ¿qué quiere decir esto? Que hay problemas que lo que nos interesa es clasificar algo, por ejemplo, imágenes, y hay problemas donde queremos predecir una temperatura, una altura, un precio, que esos son problemas de regresión. La salida es un número. Luego vamos a ver lo que es aprendizaje no supervisado, donde una de las técnicas que más nos interesa es clustering. Y el aprendizaje por refuerzo vamos a ver prácticamente nada, porque hoy, en la práctica, en el mundo real, en el mundo comercial, es muy poco lo que se está haciendo con aprendizaje por refuerzo. Entonces, vayamos a problemas de aprendizaje automático y, en particular, problemas de clasificación. Veamos este ejemplo. Aquí lo que tenemos son imágenes de perros y mopas y tenemos imágenes de perro y patas de pollo frita. Lo que se quiere es que la computadora logre determinar, da una imagen, si esa imagen es un perro o es una mopa, ¿sí? O si es un perro o no. Y eso es un típico problema de clasificación. Ahora bien, ¿por qué se dice que es supervisado? Porque cuando nosotros alimentamos, como lo vimos en la imagen del juego de la aplicación de tenis, nuestro algoritmo de inteligencia artificial,
lo hacemos ya con ejemplos que previamente fueron etiquetados por seres humanos. Un ser humano tuvo que, a cada una de estas fotos, indicar si era un perro, o si era una mopa, o si era un perro, o si era una pata de pollo frita. Lo mismo sucede con estos otros ejemplos. Aquí tenemos perros y una especie de rosca de pan, y tenemos perros y muffins en la parte derecha de la pantalla. Y estas imágenes que les estoy mostrando no son imágenes de juguete. Hoy en día los algoritmos que se denominan de visión por computadora o de computer vision, que son algoritmos de aprendizaje automático, de clasificación, aprenden de este tipo de imágenes. Y hace 2 años, por primera vez, los algoritmos de visión por computadora, en la observación de objetos comunes, como por ejemplo perros, han superado al ser humano. Eso quiere decir que hace 2 años las computadoras ven mejor que nosotros, porque han sido entrenadas con millones de imágenes de este tipo. Ahora vayamos a casos bien concretos de la industria, en donde se está utilizando la clasificación. Por ejemplo, veamos esto. Esto que están viendo acá es la foto de una porción de chapa prensada, ¿sí? Y lo que se hizo con esa foto de chapa prensada es pasarla de color a gris y luego se pasó a binario, o sea, blanco-negro. ¿Está bien? Y en este ejemplo, lo que estamos viendo es que en esa chapa lo que hay es una rajadura. Y por lo tanto, ¿qué se hizo? Se entrenó un algoritmo donde se alimentó a ese algoritmo con cientos de ejemplos de chapas prensadas que tenían rajadura y con chapas prensadas que no tenían rajadura. Eso a criterio de quien entrenó el algoritmo, ¿no? Obviamente el grosor de esa rajadura era determinada por el usuario que entrenó el algoritmo. Miren quién lo está usando. Audi automatizó su sistema de inspección de calidad de sus carrocerías por medio de una cámara que se ve en la foto de la derecha, que lo que hace es, va escaneando cada porción de la carrocería utilizando el algoritmo que vimos recién y detecta de manera automática si hay rajaduras o no. Si hay rajaduras, vuelve hacia atrás. Esto lo pueden ver en el artículo que les pongo abajo, y esto ya está en producción y ya lo han publicado como caso de éxito en el año 2018. Otro ejemplo tiene que ver con esta planta, que es una planta de procesamiento de alimentos, donde ellos en particular procesan huevos, procesan entre 30.000 y 270.000 huevos por hora. Tenían líneas de producción donde los operadores tenían que ir visualizando los huevos que tenían algún tipo de rotura, algún tipo de desperfecto y sacarlo de la línea de producción. Lo que notaron es que esto es humanamente muy complejo, sobre todo por el volumen, no escala, un error del 1% en la calidad representaba varios miles de huevos por el volumen. Por lo tanto, lo que hicieron fue clasificar 70.000 imágenes de huevos, como las que están viendo ahí, en esas categorías, para que, poniendo una cámara sobre la línea de producción, se pudiera en tiempo real identificar cuando aparecía un huevo con alguno de estos defectos, que se categorizara de manera automática y sacarlo de transportador para mandarlo a reciclaje. Hoy en día esto está en producción, escanea un huevo en menos de 40 milisegundos para lograrlo mantenerlo al día o sincronizado con la velocidad de la línea de producción. Y esto es aprendizaje. Y es de vuelta un problema de clasificación, porque lo que se está haciendo es clasificando imágenes de huevos y constantemente se lo va alimentando con nuevos ejemplos para que el algoritmo aprenda. Les pongo un ejemplo que nosotros hemos trabajado en Uruguay. Ese camión que están viendo es un camión que trae troncos desde el monte. Eso
esos troncos vienen en camiones, miles de viajes que son hechos por día, y algunos de esos camiones vienen llenos y otros vienen vienen con capacidad ociosa. De hecho, allí en las fotografías de las cámaras de vigilancia que están sobre la balanza se puede identificar eso que yo les comento. Se entrenó un algoritmo con 500 imágenes de las cuales 250 eran en camiones que tenían capacidad ociosa, 250 de camiones que que estaban completamente llenos, y eso permitió un modelo con una precisión del 94%. Eso quiere decir que de cada 100 camiones, 94, entre comillas, acertaba lo que era real, lo que era correcto, y eso le implicó a la empresa $800.000 de ahorro en un año con con la resolución de este problema de clasificación. Nos quedan nada más 5 minutos. Yo quisiera pasarles a contar algún ejemplo adicional que tiene que ver con los textos. En particular, aquí lo que tenemos es otro problema característico de lo que es el aprendizaje automático, que es sobre textos, ¿sí? Es muy común en los sitios de e-commerce que tengamos que categorizar los textos en función de si son negativos, si son negativos, si son positivos, si son neutros, en particular cuando están hablando de un producto que yo fabriqué o de un producto que yo estoy vendiendo. Una opción sería escribir un algoritmo que cuando detecte la palabra terrible me diga que mi texto es negativo, ¿sí? Que el comentario de mi usuario es negativo. Sin embargo, fíjense que perfectamente podemos recibir algo así, ¿no? Acabo de llegar a casa, terrible fiesta, lo cual no solo que no es negativo, sino que es muy positivo. Por lo tanto, este tipo de problemáticas también son mucho más fáciles de implementar utilizando aprendizaje automático que un algoritmo. ¿Cómo se resuelven? Entrenando el algoritmo con miles de ejemplos de frases escritas por seres humanos, donde otro ser humano lo que hace es indicar si es positiva, negativa o neutra. Y ahora sí, redondeando y yendo a problemas de clusterización. Típico problema de clusterización es cuando nosotros no tenemos datos de entrada, no tenemos ni datos de entrada ni datos de salida que categorizar etiquetados por seres humanos. Pero sí distintas configuraciones posibles donde yo puedo agrupar los datos. Fíjense que los personajes de los Simpsons los podría categorizar como aquellos que son de la familia Simpson y los que no son de la familia Simpson, lo cual es correcto. Y también es correcto clasificarlos como hombres y mujeres. Esto se utiliza mucho cuando nosotros queremos tomar nuestra base de datos de clientes, por ejemplo, y clusterizar a aquellos clientes que son más propensos a comprar un producto que otro, clusterizarlos en aquellos que tienen mayor propensión a dejar mi empresa o que no. Y la clusterización es, a diferencia de lo que vimos recién, no requiere que un ser humano etiquete mis datos, sino que yo la aplico sobre los datos que ya tengo sobre mi base de datos. Esto se utiliza para datos estructurados, se utiliza para textos y también se utiliza para imágenes. Nosotros habitualmente lo vemos en Google cuando buscamos una imagen y nos muestra imágenes similares. Esto es la resolución de un problema de clusterización. Les dejo una recomendación, 2 recomendaciones. Una es este libro, que es de Master Algorithm de Pedro Domingos, donde estos conceptos están explicados de una manera muy amena por uno de los autores más importantes del mundo en el campo de la inteligencia artificial. Les recomiendo también Competing in the Age of AI, que es un libro publicado por Harvard Business Review. Es un libro nuevo, pero explica cómo las empresas que no nacieron digitales pueden comenzar a incorporar inteligencia artificial en sus modelos operacionales. Y también les quiero recordar que no todo es posible resolverlo con inteligencia artificial, lamentablemente, y también existe lo que se llama inferencia causal. Para poder explicar cosas del tipo, bueno, ¿qué sucede si un retail duplica el costo de la crema dental?
si eso va a reducir las ventas. Ese tipo de cuestiones que parecen tan básicas de responder no son respondidas por la inteligencia artificial, sino por el campo de la inferencia causal. Y allí les recomiendo, eso tiene que ver nada más con el premio Nobel de este año de Economía, cuyos dos de los autores trabajaron en esta disciplina, y les recomiendo The Book of Why, de Judea Pearl, que es uno de los padres de esta disciplina, para que puedan abordar esta temática. Así que, no sé, allí como estuve de tiempos, pero un poco me apuré al final André, para poder llegar. No, estuviste perfecto. La verdad, muchas gracias, Sebastián. Salgo doble porque estoy con tu micrófono prendido, pero no, nos vamos directo a la sala de, ahora sí, nos vamos directo a la sala de networking, así que los invitamos a todos a que pasen a la sala de networking, que enciendan sus micrófonos, perdón, y sus cámaras. En caso de que no funcione, tienen que salir y volver a entrar, y dar el permiso a la plataforma. Así que bueno, gracias Sebastián, gracias a todo el equipo y nos vemos en la sala.